Hola, hoy nos metemos de lleno en un documento que es piedra angular para muchos en ingeniería y fabricación. La especificación ASTM A530A A530M12 Así es, una norma fundamental. define los requisitos generales para una amplia gama de tuberías especializadas de acero al carbono y aleado. Tenemos la versión 2012 de la norma aquí, es nuestra fuente principal. La base para esta charla. Nuestra misión hoy es desglosarla. No solo leerla, sino entender sus puntos clave, sus implicaciones, y por qué es una referencia obligada para quienes diseñan, especifican o inspeccionan estas tuberías. Exacto, ver el porqué detrás de cada sección. Vamos a explorar juntos qué hace que esta especificación general sea tan crítica. Pienso sobre todo en seguridad y calidad para aplicaciones exigentes, ¿no? Totalmente. Especialmente en alta presión o temperatura. Ok, empecemos a analizarla a fondo. Dale. Y lo primero, como decías, es entender su rol. La sección 1 define el alcance. Es una especificación general, ojo, no de producto final. Ajá, eso es clave. No es el tubo terminado. No. Establece requisitos que son obligatorios para muchas otras especificaciones ASTM de tuberías. Piensa en A106 para alta temperatura, A333 para baja. Y tantas otras. Pero dice obligatorios a menos que. Ahí está el detalle. A menos que esa especificación de producto, la específica del tubo que estás pidiendo, diga algo diferente. Ahí está el primer punto clave entonces. La jerarquía. Si la especificación del producto específico, pongamos una A335 para tubería de aleación para alta temperatura, Por ejemplo, si esa contradice o añade algo a la A53, manda la A335 para ese requisito particular. precisamente. Es como la ley general frente a la ley específica. Tal cual. ¿Entendido? Y la A530 misma te señala algunas secciones que no siempre aplican o tienen condiciones especiales, como la 6.3 sobre análisis químico de producto, la 21 sobre aplanamiento o la 22 sobre prueba hidrostática. Estas se vuelven mandatorias solo si la especificación de producto las invoca, si las pide. O sea que hay que leer las dos normas juntas siempre. Siempre. La general y la de producto. Y la sección 14 de la A530, por ejemplo, esa es solo informativa. Es todo un sistema interconectado. También me parece fundamental lo que dice sobre unidades. Importantísimo. Maneja el sistema pulgada-libra y el sistema internacional, el SI o métrico, como cosas separadas, independientes. Y lo advierte clarito. No mezclar unidades. Nada de convertir a medias ni usar un poco de cada una. Y estandariza el uso de NPS, ¿verdad? Nominal Pipe Size. Sí. Tamaño nominal de tubería. Deja atrás términos más viejos o ambiguos. Bien. Y no podemos olvidar la cláusula 1.7. Es una aclaración crucial, casi de tipo legal, ¿Qué dice? que la responsabilidad de establecer prácticas seguras y cumplir con las regulaciones aplicables recae siempre en el usuario de la norma, el que la usa. O sea, ASTM te da la herramienta, el estándar. Exacto. Pero el ingeniero, el técnico que la aplica, es responsable de usarla bien y asegurar la seguridad en su proyecto, en su contexto específico. ASTM no se hace responsable de la aplicación. Queda claro. Bueno, ya tenemos el marco general. Ahora, esta norma no existe en el vacío, no. Se apoya en otros documentos para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Así es. La sección 2 lista las referencias clave. Es todo un ecosistema normativo. ¿Qué tipo de referencias encontramos ahí? Pues mira, se refiere a otras normas ASTM fundamentales. La A370, por ejemplo, para cómo hacer las pruebas mecánicas, la detención y demás. La Biblia de los ensayos mecánicos. Tal cual. Y la A751 para los métodos de análisis químico. También referencia a estándares dimensionales cruciales de ANSI, como el B36.10 para tubos de acero al carbono y aliado. Y el B36.19 para inoxidable. Esos son básicos para las dimensiones. Correcto. E incluso menciona estándares militares, 1000 STD, federales, FEDESTED y hasta del SSPC. SSPC, ¿para qué? La Sociedad para Recubrimientos Protectores, por ejemplo, para definir niveles de limpieza de superficie, como el SSPC SP6, que es una limpieza con chorro abrasivo a grado comercial, muy usado. Ah, claro, para preparación antes de pintar o recubrir. Entendido. ¿Y la sección 3, la de terminología?
Esto es vital para la precisión, para evitar malentendidos. Fundamental. Define términos técnicos precisos. Hay varios importantes. Por ejemplo, remelted feed o colada refundida. ¿Qué significa eso exactamente? Se refiere a procesos de fabricación más refinados, como ESR, refundición por electroescoria, o VAR, refundición por arco al vacío. Se usan a veces para aplicaciones muy críticas, donde necesitas un acero súper limpio y homogéneo. Ok, aceros especiales. ¿Qué más? Define jointer, que básicamente es un tubo hecho soldando dos o más tramos cortos. La norma general en la sección 13.4 dice que no se permiten. ¿No se permiten? No, a menos que el comprador y el vendedor lo acuerden explícitamente en el pedido. ¿Y por qué la restricción? Pues porque esas soldaduras adicionales pueden ser puntos débiles potenciales, ¿no? Zonas con propiedades distintas al material base. Tiene sentido. Thin wall pipe. Tubería de pared delgada. Es aquella cuyo espesor nominal es 3% o menos del diámetro exterior especificado. ¿Y por qué es importante esa definición? Porque, como vamos a ver más adelante, afecta las tolerancias de redondez. Tiene reglas especiales. Interesante. Bueno, pongámonos ahora en los zapatos del ingeniero o del comprador que necesita pedir tubería. ¿Qué información sí o sí tiene que incluir en la orden de compra según la sección 4? La lista es bastante lógica, pero hay que ser detallista. Primero, la cantidad, en longitud total, pies o metros o número de tramos. ¿Ok? Luego, la norma ASTM exacta y el grado. Por ejemplo, ASTM A106, grado B. El año de la norma es opcional, pero recomendable ponerlo. Bien, la especificación completa. Después, el acabado. Si es laminado en caliente o estirado en frío. El tamaño, claro. Puede ser NPS y número de schedule o directamente diámetro exterior, interior y espesor de pared. La geometría. Exacto. La longitud requerida. Si es una longitud específica, fija o si aceptan rangos de longitudes aleatorias. Y si se necesita un informe de ensayo de material, un MTR, según la sección 23. El certificado de calidad, digamos. Eso es. Y finalmente, cualquier requisito suplementario que modifique o añada algo a la norma base. Si necesitas algo extra, hay que pedirlo ahí. Perfecto. ¿Y sobre cómo se fabrica el acero? ¿La A530 pone muchas restricciones ahí? Mira, la sección 5 es bastante flexible en cuanto al proceso de fabricación del acero en sí. Permite cualquier proceso. Ah, o sea, no exige un horno específico ni nada. No como requisito base, pero si el comprador necesita un proceso de fusión específico primario o secundario como los que mencionamos antes, ESR o VAR para mayor limpieza, Ajá. ahí sí tiene que pedirlo. Tiene que solicitarlo explícitamente en la orden de compra. También permite tanto la colada tradicional en lingotes como la colada continua. Que es lo más común hoy en día, ¿no? La continua. Sí, para muchos productos. Y hay un detalle interesante sobre la colada continua. Si se hacen coladas secuenciales de diferentes grados de acero, uno tras otro, Ajá. el fabricante debe tener un procedimiento claro para identificar y eliminar completamente el material de la zona de transición entre un grado y el siguiente. Para que no se mezclen los aceros. Exacto. Para asegurar la integridad química de cada lote. Que no te llegue un tubo que es mitad grado B y mitad grado C, por decir algo. Lógico. Pasemos entonces a la composición química, sección 6. ¿Cómo se controla que el material sea químicamente el correcto? Bueno, se exige un análisis químico de cada colada, lo que llaman heat analysis, y debe hacerse según los métodos de la norma A751. ¿Y quién hace ese análisis? El fabricante de la tubería debe obtener este análisis del productor del acero, de la acería. Es la partida de nacimiento químico del acero. Ok. Hay una provisión interesante. Si ese análisis de colada original viene incompleto para algún elemento que sí requiere la especificación de producto, Puede pasar. podría pasar. En ese caso, el fabricante de la tubería puede hacer un análisis de producto, o sea, analizar el tubo terminado para completar la información. Ah, bien. Pero, ojo, no puede usar las tolerancias de producto para esos elementos que faltaban, ni puede modificar el análisis de colada original. Es solo para completar datos faltantes. Es una forma de asegurar la trazabilidad y la precisión química, ¿no? Exacto. Y hay otra salvaguarda para evitar confusiones entre grados de acero que sean químicamente parecidos. ¿Cuál? La cláusula 6.2.1 es importante.
Dice, básicamente, que el acero no debe contener elementos que no estén especificados en cantidades tales que hagan que ese acero cumpla también los requisitos químicos de otro grado para el cual ese elemento sí es un requisito específico con un mínimo. A ver si entendí. Evita que un acero, digamos común, por tener un poquito más de cromo por casualidad, termine cumpliendo los requisitos de un acero aliado y se venda como tal. Exactamente eso. Impide que un acero accidentalmente califique como un grado diferente, que podría ser más caro o tener propiedades distintas a las esperadas. Mantiene la identidad de cada grado. Clarísimo. Ahora, las propiedades mecánicas. Secciones 7 y 8. La resistencia, la ductilidad. ¿Cómo se asegura eso? Las pruebas mecánicas, típicamente la de tensión, se hacen siguiendo la norma ASTM A370 si usas unidades pulgada-libra, o la A1058 si usas unidades SI, y siempre a temperatura ambiente. ¿Y si el tubo es muy chico o muy fino para sacar una probeta estándar? Se permite usar probetas de tamaño reducido. La norma da las guías para eso, pero siempre intentando usar la probeta más grande que permita la geometría del tubo. ¿Y los valores a cumplir? La resistencia mínima. Eso lo establece cada especificación de producto individual. La A530 no fija los valores de resistencia a la tracción o fluencia. Te dice cómo medirlos, pero no cuánto deben dar. Entiendo. Pero, ¿sí define algo sobre cómo medir la fluencia? Sí. La A530 define cómo se determina la resistencia a la fluencia. El Yield Strength, que a menudo se abrevia como SMYS, Specified Minimum Yield Strength. ¿Y cómo se hace? Debe determinarse por el método del 0.2% de deformación permanente, el famoso offset, o también se acepta al 0.5% de extensión total bajo carga. Son los métodos estándar. Ok. Y también hay una regla para reensayos que es útil. Si una probeta de tensión falla, se rompe, pero la fractura ocurre muy cerca de los extremos, fuera de la zona central calibrada. Donde no debería romperse. Exacto. Se considera inválida la prueba y se permite realizar un nuevo ensayo con otra probeta del mismo tubo. Bien, eso evita rechazar material bueno por una falla en la probeta misma. Correcto. Llegamos a un punto crucial para cualquier ingeniero en diseño o montaje. Las tolerancias. Las dimensiones reales, el peso. Secciones 9 a 13 y las tablas asociadas. Aquí es donde la teoría choca con la realidad de la fabricación. Totalmente. Aquí está el día a día de la inspección y el diseño. Empecemos por el peso. Sección 9. ¿Qué tan variable puede ser el peso de un tubo? Bueno, la norma pone límites. Para tubos de NPS 12, eso es de N300 en métrico, y menores, cualquier tramo individual no puede pesar más de un 10% por encima del teórico. Ok, plus 10%. Y ni más de un 3.5% por debajo. Plus 10 menos 3.5%. ¿Y para tubos más grandes? Para tamaños mayores a NPS 12, la tolerancia cambia un poquito abajo. Es plus 10% menos 5%. ¿Ese menos 3.5% o menos 5% afecta los cálculos de carga, el costo? Directamente. Y también dice cómo pesar. Los tubos más chicos, NPS 4, DN100 y menores, se pueden pesar en lotes, pero los más grandes hay que pesarlos individualmente, uno por uno. Lógico por el peso mismo. Y el espesor de pared. Este suele ser el parámetro más crítico para calcular si aguanta la presión o no. Sección 10 y la tabla 1. Absolutamente crítico. Este número hay que saberlo. Para tubería sin costura y soldada, la que no tiene metal de aporte en la soldadura, la tolerancia por debajo del espesor nominal especificado es generalmente del 12.5%. Menos 12.5%. Ese es el número mágico. Es el número que todo diseñador debe tener grabado a fuego. El espesor mínimo garantizado es el nominal menos ese 12.5%, o sea, 0.875 veces el nominal. ¿Y por encima? ¿Puede ser más grueso? Sí, la tolerancia por encima del nominal varía más. Anda entre 15% y 22.5% según el tamaño del tubo y la relación entre espesor y diámetro. Eso es menos crítico para la seguridad, pero claro, afecta el peso y el costo. ¿Alguna excepción o detalle importante ahí en el espesor? Sí, un par de cosas. Primero, en tubos soldados, la zona específica de la soldadura, el cordón, no tiene límite superior de espesor. Puede ser más grueso ahí. Ah, ok. Segundo,
La norma incluye una tabla informativa, la X1.1, que es súper útil en la práctica. Te da ya precalculados los espesores mínimos que resultan de aplicar ese menos 12.5% a los espesores nominales estándar de las tablas ANSI. ¿Una ayuda rápida para inspección? Exacto, para verificar rápido el campo. Y tercero, para tipos de tubería menos comunes, como forjada y perforada o fundida, las tolerancias son distintas y mucho más estrictas hacia abajo. Ahí no se permite variación por debajo del espesor especificado. Cero tolerancia negativa. ¡Wow! Mucho más exigente. Pasemos al diámetro exterior. Sección 12 y tabla 2. ¿Qué tan redondos tienen que ser los tubos? Bueno, las tolerancias de diámetro exterior dependen del tamaño del tubo, del NPS. Por darte un ejemplo, para tubos entre NPS 1, un 12 y 4, la tolerancia es más o menos un 32 de pulgada, que es poquito, unos 0.8 milímetros. Ok. Y eso incluye la ovalidad. ¿Qué tan aplastado puede estar? La norma dice que esa tolerancia de diámetro ya incluye la ovalidad, salvo para un caso especial, ¿Cuál? los thin wall pipes, que definimos antes. Los de pared delgada, con espesor menor o igual al 3% del diámetro. Ah, la excepción para pared delgada. ¿Qué regla aplica ahí? Para esos tubos, además de cumplir la tolerancia general de diámetro, se añade un requisito específico de ovalidad. Dice que la diferencia entre el diámetro máximo y el mínimo en cualquier sección no puede exceder el 1.5% del diámetro nominal especificado. O sea, un control extra de redondez para los más finos. Exacto. Y es interesante porque la norma parece reconocer que ciertos procesos, como el recocido final, que a veces se hace, pueden afectar más la redondez en tubos de pared muy fina. Entonces, pone este control adicional para asegurar que encajen bien, que se puedan soldar bien. Tiene lógica. Y finalmente, la longitud. Sección 13. ¿Qué tan precisos deben ser los cortes? Si pedís tubos cortados a una longitud específica, la regla es simple y clara. Ningún tubo puede ser más corto de lo especificado. Cero tolerancia para abajo. No te pueden dar menos tubo del que pagaste. Exacto. Y la tolerancia por encima es chica. No más de 14 de pulgada, unos 6 milímetros extra para la mayoría de los tubos. Y aún más ajustada, 1/8 de pulgada, 3 milímetros, para los forjados perforados o fundidos. Muy preciso. Sí. Si pedís longitudes aleatorias, bueno, ahí los rangos permitidos se tienen que acordar entre comprador y vendedor. Y se repite lo de los jointers. No se permiten tramos cortos soldados entre sí para hacer uno largo, a menos que se pacte específicamente. Bien, ya tenemos el material definido químicamente, con propiedades mecánicas controladas y dimensiones dentro de tolerancia. Ahora, ¿cómo se verifica la integridad? La calidad real del material fabricado. Hablemos de las pruebas clave: aplanamiento, sección 21, y la prueba hidrostática, sección 22. Son dos pruebas fundamentales, sí. La de aplanamiento, o flattening test, evalúa principalmente la ductilidad del material y la sanidad. Sobre todo busca defectos como grietas o falta de fusión en tubos soldados. ¿Cómo se hace? Se toma un anillo o una sección corta del tubo y se aplasta en frío entre dos placas paralelas. Se hace en 2 etapas. 2 etapas, ¿cómo funcionan? La primera etapa es una prueba de ductilidad. Se aplasta hasta que la distancia entre las placas llega a un valor H. Ese valor H se calcula con una fórmula que considera el espesor T, el diámetro D y un factor E que depende del tipo de acero. Por ejemplo, E es 0.09 para aceros austeníticos y de bajo carbono, 0.07 para carbono medio. Ok, se aplasta hasta una distancia calculada. Exacto. Y durante esa primera etapa no deben aparecer grietas ni roturas visibles. Si pasa eso, el material es dúctil. ¿Y la segunda etapa? La segunda es una prueba de sanidad. Se sigue aplastando la misma muestra hasta que o bien se fractura o las paredes opuestas del tubo hacen contacto metal con metal. ¿Y qué se busca ahí? Ahí se busca evidencia de material defectuoso. Cosas como laminaciones internas, inclusiones grandes o falta de fusión en la soldadura si el tubo es soldado. Para tubos soldados, es importante que la soldadura se coloque a 90 grados de la fuerza de aplastamiento, o sea, en la zona de máxima flexión, para probarla bien. Entiendo. ¿Y los criterios de aceptación? Son muy estrictos. ¿Hay excepciones? El criterio principal es rechazar si hay evidencia clara de defectos. Pero sí, hay una excepción notable, la 21.3.4. Es para tubos con baja relación DT, o sea, diámetro sobre espesor. Específicamente si DT es menor a 10. Tubos de pared relativamente gruesa respecto al diámetro, esos mismos.
Para estos tubos, si durante la prueba aparecen grietas superficiales justo en las posiciones de las 6 y las 12 en punto, donde la geometría hace que la tensión sea máxima. Justo arriba y abajo. Exacto. Esas grietas no son causa de rechazo. La norma reconoce que ahí hay una concentración de esfuerzo muy alta por la propia geometría del ensayo, y que esas pequeñas grietas superficiales no necesariamente indican un material defectuoso en general para estos tubos robustos. Interesante cómo la norma incorpora esa consideración práctica, ¿eh? No es solo teoría. Totalmente. Refleja la experiencia acumulada. Y la prueba hidroestática, la sección 22. Esta es la que simula la presión interna de trabajo, ¿no? Correcto. Esta es clave para verificar que no haya fugas y que el tubo resista la presión. Salvo que se acuerde lo contrario, o que la especificación de producto diga otra cosa, cada tramo de tubería, uno por uno, debe ser sometido a una prueba de presión hidrostática interna, con agua generalmente. ¿Y a qué presión? La presión de prueba se calcula usando la fórmula P igual a 12 CTD, donde S es un porcentaje de la resistencia mínima especificada a la fluencia, la SMYS del material. Es el 60% de la SMYS para aceros al carbono y ferríticos y el 50% para los austeníticos. T es el espesor nominal y D el diámetro exterior. O sea, se calcula para llevar la pared del tubo a un esfuerzo controlado, un porcentaje de su límite elástico. Exactamente. Es una prueba de esfuerzo controlado. Hay límites a esa presión de prueba. No se puede llevar el tubo al límite absoluto en una prueba de producción masiva. No, claro. Hay topes prácticos. La presión calculada con la fórmula no necesita exceder los 2500 psi, que son unos 17 megapascales, para diámetros hasta 3.5 pulgadas. Ni los 2800 psi, unos 19 megapascales para diámetros mayores. Aunque el cálculo de más alto. Aunque de más alto. Esos son los topes estándar. Ahora, eso no impide que comprador y fabricante acuerden presiones de prueba más altas, si el diseño lo justifica y el fabricante puede hacerlo de forma segura. ¿Y cuánto tiempo se mantiene la presión? Mínimo 5 segundos. Y si el tubo es soldado, el tiempo debe ser suficiente para que se pueda inspeccionar visualmente toda la longitud de la costura mientras está bajo presión. Para detectar cualquier fuga o deformación. Eso es. Y un punto muy importante, que a veces se pasa por alto, está en la cláusula 22.5. Dice que esta prueba por cómo se sujetan y sellan los extremos del tubo en la máquina de prueba hidrostática. Ajá. ¿Qué pasa con los extremos? Puede que no verifique completamente la integridad justo en los extremos del tubo. Puede quedar una pequeña zona sin probar en cada punta. El fabricante debe indicar cuál es esa longitud no probada si el comprador se lo solicita. Esa es una limitación práctica importantísima. Hay que tenerlo en cuenta para la instalación, para la soldadura en campo, que justo las puntas podrían no estar 100% probadas hidrostáticamente. Exacto. Es un detalle técnico relevante. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si algo falla? Si un tubo no pasa la prueba hidrostática, o si una muestra falla en la prueba de aplanamiento o la de tensión, ¿se tira todo? ¿Se permite reparar o reprocesar? Sí, la norma contempla esas situaciones. Las secciones 17, 18 y 19 hablan de esto. La sección 17 permite la reparación de defectos, ojo, defectos en el cuerpo del tubo, no en la costura principal de fabricación, salvo que la especificación de producto lo permita explícitamente, mediante soldadura. Pero así no más. ¿Cualquiera puede soldar un defecto? No, con condiciones muy estrictas. Primero, requiere la aprobación del comprador. Segundo, debe usarse metal de aporte compatible con el material base. Tercero, y fundamental, los procedimientos de soldadura y los soldadores deben estar calificados según códigos reconocidos. La norma menciona específicamente la sección 9 del código ASME para calderas y recipientes a presión. O sea, ¿soldadura calificada? Calificada y controlada. Y después de reparar, se requiere un tratamiento térmico post-soldadura, un alivio de tensiones, por ejemplo. Y muy importante, hay que repetir la prueba hidrostática a todo el tubo reparado. Entiendo. ¿Y cómo se sabe que un tubo fue reparado? Los tubos reparados por soldadura deben marcarse con las letras WR, de Well Repair. Lo indica la sección 26, la de marcado. Bien. ¿Y si lo que falla no es un defecto puntual, sino un lote entero en las pruebas mecánicas? Si la muestra de tensión no da la resistencia requerida. Ahí entra la sección 18, sobre reensaños. Permite tomar el doble de muestras del mismo lote.
Si todas estas nuevas muestras pasan la prueba, El lote se salva. el lote se acepta, salvo, claro, la pieza original de donde salió la muestra que falló. Pero si una sola de las muestras de reensayo vuelve a fallar, se rechaza el lote completo. Y solo se permite un ciclo de reensayo, no se puede seguir probando indefinidamente. Ok, una segunda oportunidad, pero no más. Exacto. Y además está la sección 19, sobre retratamiento. Permite que un lote que fue rechazado, por ejemplo por fallar el reensayo, sea sometido nuevamente a tratamiento térmico. Podría ser un nuevo temple irrevenido o un normalizado, para intentar mejorar sus propiedades. ¿Y después del retratamiento? Después se vuelve a ensayar como si fuera un lote nuevo. Esto se puede hacer hasta 2 veces, salvo que el comprador apruebe más intentos basado en una justificación metalúrgica sólida. Todo esto refuerza la importancia de la trazabilidad, de saber qué es cada tubo y qué le pasó. Y ahí entra el marcado, la sección 26. Fundamental, el marcado es el DNI del tubo. Cada tramo debe marcarse de forma legible y duradera con, como mínimo, el nombre o la marca del fabricante, la designación de la especificación ASTM sin el año y el grado del material. Ejemplo A106B. ¿Dónde va esa marca? Suele empezar a unas 12 pulgadas 300 milímetros de uno de los extremos. Para tubos muy pequeños, menores a NPS2, o muy cortos, donde no entra la marca, la información puede ir en una etiqueta resistente atada al paquete o bulto. ¿Algún detalle especial sobre el marcado? Sí, uno importante para aceros inoxidables austeníticos. La tinta o el método de marcado no debe contener zinc, plomo o cobre, ¿Por qué? porque esos metales pueden causar problemas graves de corrosión intergranular o fragilización a alta temperatura en los aceros inoxidables. Es una precaución química importante. ¿Mencionaste antes la marca WR para los reparados? ¿Hay otras marcas especiales que debamos conocer? Sí, si el comprador necesita realizar pruebas adicionales para cumplir requisitos específicos de algún código, como el ASME para recipientes a presión, el fabricante puede usar las letras X, Y o Z después del número de especificación para indicar que esos requisitos adicionales se cumplieron. Ajá. Y si un tubo, por alguna razón acordada, no pasó la prueba hidrostática, porque era opcional en esa especificación de producto, o se acordó omitirla, debe marcarse con las letras N, H. NH. No probado hidrostáticamente. Exacto, para que quede claro. Y también se permite complementar todo este marcado alfanumérico con códigos de barras, para facilitar la gestión en almacenes y obras. Muy bien. Y toda esta trazabilidad, todo este control, culmina con el papeleo final, el informe de ensayo de material, el MTR, sección 23. ¿Cuándo se necesita y qué tiene que decir? Se requiere solo si el comprador lo especifica en la orden de compra, no es automático siempre. Si no lo pides, no te lo dan por defecto. Correcto. Pero si se pide, el MTR es un documento formal emitido por el fabricante o el proveedor que certifica que el material se fabricó, se muestreó, se probó y se inspeccionó conforme a la especificación, y aquí sí suele incluirse el año de la versión usada, conforme a los requisitos suplementarios que se hayan pedido y conforme a la orden de compra. Y, clave, que los resultados de todo eso cumplen con los requisitos. Es la garantía documentada de conformidad. Exactamente. Debe incluir como mínimo el número de colada para trazabilidad química, el análisis químico, el de colada y el de producto si se hizo alguno, los resultados de las pruebas de tracción, resistencia, fluencia, elongación, la confirmación de que se realizaron y pasaron las otras pruebas requeridas, como aplanamiento, hidrostática, impactos y aplicaba. Todo lo que exige la norma y el pedido. Correcto. Y cualquier otro dato que pida la especificación de producto particular o la orden de compra. Un punto moderno interesante es que la norma valida explícitamente los MTRs electrónicos enviados por EDI, intercambio electrónico de datos. Les da la misma validez legal que a uno firmado en papel. Eso agiliza mucho las cosas hoy en día. Sin duda. Bueno, para ir cerrando, la norma tiene una sección específica, la 28, que aplica a compras del gobierno de Estados Unidos. Introduce diferencias muy significativas respecto a lo que ya vimos. Sí, a menudo impone requisitos más estrictos o simplemente diferentes, que pueden prevalecer sobre el resto de la norma si así lo indica el contrato gubernamental. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que la superficie interna de los tubos ferríticos acabados en caliente esté libre de óxido o cascarilla suelta, requiriendo de capado o una limpieza por chorro abrasivo mínimo SSPC6. Una limpieza interna más profunda. Sí,
También puede pedir marcado adicional con más detalles: tamaño, schedule, longitud exacta, identificación del lote de tratamiento térmico, todo según estándares militares o federales. Puede requerir pruebas no destructivas adicionales, como ultrasonido, según la norma MIL-STD 271. ¿Y sobre las reparaciones? Esa es una diferencia clave. La sección 28.1.13 prohíbe explícitamente que el fabricante realice reparaciones por soldadura en los tubos destinados a contratos gubernamentales bajo esta sección. O sea, 0 reparaciones permitidas para ellos. Exacto. Mucho más estricto en ese punto. Entendido. Entonces, si recapitulamos todo esto, la ASTM A530-A530-12 actúa como el gran reglamento base, ¿no? Es el lenguaje común para una variedad enorme de tuberías de acero. Establece desde la química y cómo se hace el acero, hasta cómo se mide, cómo se prueba y cómo se marca el tubo final. Busca asegurar un nivel de calidad, de consistencia. Exacto. Es la plataforma sólida sobre la que se construyen luego las especificaciones más detalladas para cada aplicación final, para cada tipo de tubo. Es el cimiento normativo. ¿Y todo este análisis detallado nos deja alguna reflexión final? ¿Alguna pregunta para quienes nos escuchan, especialmente ingenieros y técnicos? Yo creo que sí. Nos lleva a una reflexión importante. La norma, como vimos, establece requisitos mínimos. Permite tolerancias dimensionales, variaciones en las propiedades dentro de rangos, incluso permite reparaciones bajo ciertas reglas muy controladas. Son los mínimos aceptables. Correcto. Entonces, la pregunta clave para el profesional es: ¿cómo impactan estos mínimos, estas tolerancias permitidas, estas posibles reparaciones en el diseño específico y en la evaluación de riesgos de mi aplicación concreta? Si estoy diseñando un sistema de alta presión o de alta temperatura, o un servicio que es crítico para la seguridad, o simplemente se espera que dure muchísimos años. ¿Son suficientes esos requisitos estándar de la A530? Esa es la pregunta. O quizá debería considerar para mi aplicación particular especificar tolerancias más ajustadas que las estándar. O quizá prohibir explícitamente las reparaciones por soldadura. O exigir pruebas suplementarias, ensayos no destructivos adicionales que van más allá de lo que pide la A530 por defecto para tener una mayor garantía de integridad y confiabilidad a largo plazo. Es la conexión entre la norma general y la responsabilidad específica del ingeniero de diseño o de calidad. Saber cuándo ir más allá del estándar. Exactamente. Aplicar el criterio técnico basado en el riesgo y las exigencias de la aplicación. Una pregunta fundamental que queda abierta, material para reflexionar y sobre todo para aplicar en la práctica. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado de la A530. Ha sido muy esclarecedor. Un gusto, como siempre. Y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima.